circuitos de primer orden, en específico ya ejercicios, ¿listo? Quizá un poquito recalcando lo que es la materia, ¿no? Que hemos visto, si bien es cierto, hay como que grandes subcapítulos o subtemas, sin embargo, se ha tratado de la manera más óptima de irlos tratando cada tema. Listo. Por ejemplo, la característica de ondas sinusoidales ya las hemos visto. Cómo verificar si está en adelante o en atraso también. Esta es la más importante, cómo convertir de una función trigonométrica a otra también. El uso de una calculadora con números complejos. La asignación de variables, lo que es una impedancia, una admitancia, los fasores y los diagramas fasoriales. Hemos recordado o hemos utilizado la ley de voltajes de Kirchhoff para resolver cualquier circuito, la ley de corrientes, el teorema de superposición con números complejos, es decir, con corriente alterna, el equivalente de Thevenin y Norton y la transformación delta de Y a delta o viceversa. ¿Listo? ¿Qué más hemos visto? También lo que es el tema de la potencia, ¿no? La potencia instantánea, recuerda la fórmula extensa, la potencia promedia, el teorema de la máxima transferencia de potencia promedio, la potencia aparente y el factor de potencia, la potencia compleja, el triángulo de la potencia, que esto es muy importante, ¿listo? Y el corrector del factor de potencia. Esto también suelen tomar en el laboratorio. Circuitos acoplados magnéticamente. También hemos visto lo que es la inductancia mutua, la convención de puntos. Si es que alguien aún está dudando, pues revise sádico, ¿sí? Ahí en sádico está todos los 4 casos posibles que pueden darse y con los signos. Pero ya en la clase he tratado de que comprendamos, ¿no? Que cuando el voltaje, ambos son los puntos, ambos son la polaridad positiva de los voltajes, es más la relación. En cambio, si las corrientes o entran o salen por el punto, es menos n. Caso contrario, n positivo. Lo que es el acoplamiento con varias bobinas es un ejercicio que hicimos la clase número 11 me parece que era, con 3 bobinas. Entonces esa es la idea, ¿no? De combinar y de resolver. Los transformadores lineales, y bueno, aquí me ha faltado colocar los pues, transformadores ideales, pero eso también vimos, ¿no? Con la relación de los puntos. Y la impedancia reflejada, que es una herramienta para encontrar o para reducir en caso que te den más de 2 transformadores. Ahora, estamos en el tema quizá un poquito más complejo del curso, por así decirlo, que es lo que es la respuesta en el tiempo, ¿no? La respuesta total. Sí. Y a ver, dice que me escucho un poco recortado. Para el resto, ¿cómo está? ¿Qué tal me escucha? Yo le escucho bien. Ya, listo. Tal vez, María, ¿cómo me escuchas? Rubén, ¿qué tal? Mejoró un poco. Creo que yo soy el que estoy un poco afónico. Bien. Listo, vamos. O sea, solo estaba haciendo un resumen general de lo que hemos venido viendo hasta ahorita, ¿ya? No es nada nuevo. Entonces, el día de ayer, ¿qué vimos? Lo más general posible para adentrarnos en la temática de respuesta completa. ¿Listo? Recuerde los estados del tiempo, t igual a 0 menos, t igual a 0 y t igual a 0 más. ¿Cómo se comporta el capacitor en estado estable o en 0 menos? Como un circuito abierto. ¿Y cómo se comporta el inductor? Como un cortocircuito o como un cable. Las condiciones iniciales donde se hallan en t igual a 0 menos. ¿Listo? Y en t igual a 0 menos que encontramos, pues, que el voltaje en el capacitor es igual al voltaje en el capacitor en estos tiempos, ¿no? Solo en este elemento, ojo, solo en este elemento. Aquí sí puse la observación en caso de que revisemos las notas, ¿no? Lo mismo pasa para la corriente en el inductor. Solo para la corriente del inductor se da eso. Eso se da gracias a la conservación del trabajo, conservación de la energía. ¿Listo? El gráfico, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de switches, ¿cuáles son? Mire, estos elementos. En el laboratorio vamos a vernos de manera más realista, por así decirlo. Un switch básicamente es un interruptor que te permite cerrar o abrir el circuito. Cerrar para que pase la corriente, abrir para que obviamente no pase la corriente. Pero ahora, mire, va a haber los dos casos posibles. Que la flechita esté hacia abajo o la flechita esté hacia arriba. La flechita hacia abajo, ¿qué dirá? Que se cierra, ¿no? Y la flechita hacia arriba dirá que se abre. Pero importa el tiempo que te pongan aquí. Eso es dependiendo el tiempo. Ya vamos a hacer al menos unos 3 ejercicios para que
tratemos de comprender, ¿listo? Las equivalencias, esto es muy importante, chicos, muy importante, que nos sepamos a la agüita, como quien dice coloquialmente, ¿sí? Porque estas son las herramientas más importantes. Entonces, esto quizá lo vimos en electrotecnia y todo eso, pero no está por demás, pues recordar, porque esto es lo más importante, así que pilas con eso. Cuando decimos respuesta completa en el tiempo, ¿qué tenemos? Dos casos, circuitos de primer orden y circuitos de segundo orden. Primer orden es que existe uno y solo un elemento, ya sea un capacitor o un resistor, o un inductor, perdón. De ahí puede haber un resistor, tres resistores, lo que sea, pero vas a estar siempre presente con un solo capacitor o un solo inductor. Circuitos de segundo orden, es decir, que existen al menos dos elementos, ya sea un capacitor y un inductor, o ya sea dos capacitores y dos inductores, pero la cosa es que existan dos elementos almacenadores de energía. Listo, y aquí es la primera gran demostración, ¿no? Para lo que son circuitos de primer orden. Del circuito más básico, un circuito RC. Listo, esto funciona tanto para RC como para RL. Es la misma temática. Hacer ley de voltajes de Kirchhoff e ir reemplazando con las equivalencias que les acabé de poner aquí en color rojo. ¿Listo? Esa es la idea. ¿Pero para qué hago esto, profe? Para encontrar esto, mire, la ecuación diferencial. O sea, el chiste de esto es resolver y encontrar una ecuación diferencial. Una vez que ya tenga la ecuación diferencial, pues eh, resuelvo como hayamos aprendido y ya encuentro las condiciones iniciales. Ahora, una observación que les decía siempre, cuando ya estén en la ecuación diferencial, asegúrese que los coeficientes que acompañan a cada uno de los términos siempre sea positivo. Siempre. Porque si hay un negativo, algo está mal. Algo está mal. ¿Listo? Entonces, eso como que una forma de verificar que estoy haciendo bien. ¿Listo? Y esto es por aquí decía la respuesta total. ¿De qué está compuesta? De una respuesta homogénea, H de homogénea, y particular y P de particular. Entonces, esto es Edo, ¿no? Recordando algo de Edo. Esto ojalá no nos perdamos. El sistema es sistema inicialmente en reposo. Cuando te digan eso, cuando esa frase aparezca en tu enunciado, tienes que automáticamente llegar a estas conclusiones. Y eso, ¿no? Sí. Ahora para los gráficos y era como habíamos graficado. Entonces ahora sí, como digo, quiero hacer un circuito ya con con un switch para que podamos tener claro cómo es. Listo, entonces vamos con el primer ejercicio. ¿Qué dice? Más menos, recuerde que este voltaje ya es un voltaje DC, ¿no? Por eso va más menos. Tengo una fuentecita de voltaje conectada a una resistencia. Y mire, aquí va nuestro primer switch. Aquí tengo ¿qué? Un capacitor. Y acá tengo, pues, la conexión, ¿no? Acabo por aquí. Acabo con una resistencia y con otra resistencia. ¿Listo? Valores. 12, 4. 6, 24 DC, ¿no? 24 DC y un sexto de faradio. ¿Ya? ¿Qué me dice el ejercicio? Hallar, hallar el voltaje en el capacitor en el tiempo. Es decir, la respuesta completa en el capacitor. Es decir, más menos el voltaje en el capacitor. ¿Listo? ¿Cómo está indicando el switch? Dice, mire, o sea que se abre hacia arriba, es decir, se desconecta. ¿En qué tiempo? En el tiempo igual a cero. Ahora, insisto, esto quizá a veces suele confundir. Esta es la línea del tiempo, ¿no? ¿Qué habíamos dicho ayer? T igual a cero, T igual a cero más y T igual a cero menos. Cuando tengamos así circuitos simples con una fuente constante de DC, como que vamos a, a tomar en cuenta como que el T igual a cero es igual a cero más. ¿Listo? Pero recordemos que hay una milésima de cambio. Por eso hay una diferencial. ¿Listo? Eso para que le tengamos en cuenta, porque va a haber casos en el que la fuente sea alimentada por una entrada de una señal paso o una señal impulso. Entonces ahí vamos a tener un análisis un poco diferente en T igual a cero. Pero aquí para estos circuitos vamos a asumir que esto es igual a T a cero más. ¿Listo? Equivalente. ¿Ya? Entonces eso para que tengamos en cuenta. ¿Ya? Es una forma de resolver. Entonces empiezo, ¿no? ¿Qué es lo que me dice encontrar el voltaje en el capacitor? Entonces, yo necesito que, uno,
condiciones iniciales. Primero que nada, si bien es cierto cuántos elementos almacenadores de energía tenemos, tenemos uno y solo uno. Entonces, por eso está dentro de lo que son circuitos de primer orden. Por lo tanto, voy a tener que condiciones iniciales. ¿Pero cuántas condiciones iniciales, profe? Una. Condiciones iniciales. Si fuera de segundo orden, es decir, hubiera dos elementos almacenadores de energía, deberíamos encontrar dos condiciones iniciales. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a encontrar es, uno, condiciones iniciales. La segunda que debo encontrar, la ecuación diferencial ordinaria. Cuando ya tenga la ecuación diferencial ordinaria, reemplazo en t igual a cero más, obviamente utilizo las condiciones iniciales y el ejercicio habré terminado. Entonces, aquí puede tener un poco, aquí, bueno, creo que alguien está diciendo algo porque me está pintando. Dice, se puede decir que la solución homogénea es de estado transiente y la solución particular es en estado estable. No necesariamente. Recuerda que el estado estable depende de esto, porque si el switch fuera diferente, van a cambiar las situaciones. Ya nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Incluso aquí vamos a darnos cuenta que vamos a quedarnos idealmente sin una fuente de voltaje. Entonces, cuando no hay fuente de voltaje, nunca va a haber una solución particular. Ahora, supongamos que ya para sacar la ecuación diferencial te quedas con con una fuente de voltaje, netamente existe la solución particular. ¿Listo? Entonces, depende del ejercicio, depende del circuito. Eso recordaba por acá, ¿no? Hay profesores que tienen la costumbre de realizar primero esto, es decir, el primer cálculo de su ejercicio harían esto, pero hay otros profes que calculan esto, ¿listo? Si es que algún momento alguien recibe clases con el profe Pilaquinga, se va a dar cuenta. El profe Pilaquinga hace esto, primero la ecuación diferencial, luego saca las condiciones iniciales. En cambio, por ejemplo, la ingeniera Abad saca primero las condiciones iniciales, luego saca la ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, depende del profesor, pero al final del día lo que te revisan es la respuesta, ¿no? Y obviamente, si es que tienes claro la explicación, la deducción del ejercicio, pues será válido. ¿Listo? Entonces, yo tengo la costumbre de realizar primero las condiciones iniciales. Entonces, voy a dibujar y voy a ser insistente en esta parte, ¿no? Este circuito va a tener que, estamos por algo, me dice, en la respuesta en el tiempo. Hay tres estados estables. Donde dije que salen las condiciones iniciales en t igual a cero menos, ¿ya? Entonces, t igual a cero menos voy a utilizar, ¿listo? Entonces, utilizando t igual a cero menos, ¿ya? T igual a cero menos, ¿cómo se comporta el capacitor y cómo se comporta el inductor? El capacitor como circuito abierto y el inductor como circuito cerrado o cortocircuito. Dicho eso, ¿cómo me quedaría mi circuito equivalente? Ya, pero aquí espero que esto vayamos comprendiendo, ¿no? Porque esto es muy importante, porque si usted hace al revés el análisis, ya el ejercicio valió por completo. Mire, esta flechita está hacia arriba, es decir, como que este trocito de aquí se levantara, ¿no? Es decir, se desconecta ¿en qué tiempo? En t igual a cero más. Entonces, en cero menos, ¿qué está? Esto está todavía conectado. Ya, esas partes hay que saberlas analizar. En T0 menos, esto sigue conectado. Entonces, voy a poner acá. Bueno, ya le puse, ¿no? T0 menos, eso sigue conectado. Entonces, mire, me quedaría un circuito así. ¿Ya? Queda conectado. Aquí, ¿qué pasa? Circuito abierto. ¿Listo? Ahora, otra cosa controversial. Circuito abierto es cero la corriente. El voltaje no necesariamente. Por eso existe un voltaje aquí, el voltaje del capacitor. ¿Listo? El circuito, el ramal o el cable sí, pero el voltaje no es cero, necesariamente no. La corriente sí, el voltaje no. El voltaje cero sí es en un cable. Eso que nos vaya quedando claro. Y acá tengo una resistencia de 12 y aquí tengo una resistencia de 4. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, si bien es cierto, debemos tener en claro qué voy a encontrar, ¿no? El voltaje en el capacitor. Entonces, cuando yo encuentre, también voy a encontrar una ecuación diferencial en función de todos los coeficientes en voltaje del capacitor. Entonces, si yo os digo que estoy utilizando voltaje o voy a encontrar voltaje en el capacitor, también las condiciones debo encontrar del voltaje en el capacitor.
Si me pidieran el voltaje en el inductor, debería tener una ecuación diferencial, todo en función de voltaje del inductor. Y obviamente debería encontrar las condiciones iniciales en el inductor. Por obvias razones, en este circuito debo encontrar las condiciones iniciales en el capacitor. Es decir, yo debo encontrar el voltaje en el capacitor en cero menos. ¿Ya? Así como está el ejercicio, ¿alguna idea cómo podríamos calcular? 6 y 24. El voltaje en el capacitor en cero menos, ¿cómo podríamos calcular? ¿Alguna idea, tal vez? Haciendo el paralelo de 12 y 4 y con un divisor de vuelta. Exacto, correcto, ¿ya? Entonces, insisto, ¿no? Lo que siempre durante todo el curso he venido mencionando. Por muy avanzado que estemos en el curso, no nos olvidemos de lo más simple, un divisor de voltaje, un divisor de corriente, un paralelo, todo nos va a seguir sirviendo, ¿ok? Entonces, lo que dijo nuestro compañero, ¿no? Hagamos un paralelo, tendría una sola resistencia. Pero, ¿qué más? ¿Qué más debo entender antes de eso, no? Quizá nuestro compañero también ya tiene claro eso, que este voltaje en el capacitor es el mismo voltaje que hay acá, es el mismo voltaje que hay acá. Entonces, si yo encuentro una resistencia, va a tener el mismo voltaje y el mismo voltaje vendría a ser el resultado acá. ¿Listo? Espero que esa partecita también nos vaya quedando claro. ¿Listo? Entonces, por acá va a ser un equivalente. Más menos, encuentro un valor de 6, encuentro el valor del capacitor. Pues yo tengo la costumbre de dibujar el elemento que estoy buscando, porque a veces nos perdemos y podemos cometer errores. ¿Listo? Entonces, este paralelo, ¿cuánto me sale? 12 y 4. Esto vale 6, esto vale 24, que es el voltaje del capacitor. ¿Y aquí cuánto vale? 3 me sale. Sí, correcto, bien está. Listo. Ahora, por unos momentos como que le obvio esto, ¿no? ¿Ya? Yo quiero el voltaje en este elemento, porque sería el mismo de por acá. Espero que eso, como insisto, ya nos esté quedando claro. Entonces, a mí basta con encontrar el voltaje en el elemento de 3 ohmios, que es igual, o sea, estoy haciendo una operación de divisor de voltaje, es decir, la impedancia en interés por el voltaje de la fuente dividido por el total. ¿Y eso cuánto me da? 8 voltios. 8 voltios. ¿Listo? Entonces, ¿qué me quiere decir? Que el voltaje en el capacitor en cero menos es lo que acabo de encontrar el valor, ¿no? 8 voltios. Pero ¿qué más dijo el profe? O bueno, los libros o el concepto, que es lo mismo el voltaje en el capacitor en cero más. ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque en las condiciones iniciales, cuando uno ya quiere encontrar el valor de las constantes que me queda en la EDO, buena solución, esto me va a servir. Para eso es, ¿no? Y por obvias razones que dije, primero las condiciones iniciales. Listo. Insisto, como tengo un solo elemento almacenador de energía, necesito solo una condición inicial. Ahora sí viene lo más importante, la ecuación diferencial. 2, la EDO. Pero la EDO, ¿en qué tiempo se encuentra? En el tiempo cero más. Listo. Entonces, en cero más, ¿cómo me quedaría el circuito? Regresemos a ver. En cero más que dice que esto se abre. Entonces, cuando se abre, por aquí ya no hay corriente. Todo esto se desconecta, todo esto se desconecta, se desconecta, se desconecta. Me queda únicamente esto de aquí. ¿Listo? Espero que eso también lo tengamos claro, ¿no? Solo esa partecita nos queda. Entonces, en t igual a cero menos se desconecta y me queda un capacitor, un resistor y otro resistor. ¿Listo? El voltaje el capacitor vale, bueno, le dejo tal cual, ¿ya? Capacitor R1 que vale 12 y 4, ¿ya? ¿Qué más puedo hacer? Recuerde que debo encontrar el voltaje en función del capacitor. O sea, todo necesito tener una expresión, todo expresado en el voltaje del capacitor. Entonces aquí les voy a dar la idea. ¿Qué pasa si yo hago esto? No, el paralelo. O sea, resuelvo el ejercicio como tal, hasta poder tener un circuito lo más simple posible. Esa es la idea de resolver la EDO, tener un circuito de lo más simple posible. Entonces, ¿cómo haría yo? Pues encontraría mantendría el capacitor y encontraría un paralelo. Y este paralelo, ¿cuánto me dijo que era? Que era 3. Y este sigue siendo mi voltaje del capacitor. Listo. Pero ahora, este circuito como tal ya no tiene corriente, no tiene nada, ¿no?
Pero ¿qué sabemos cuando dos elementos están en paralelo? ¿Qué es igual eso? O más fácil, ¿no? O más fácil. El voltaje en un lazo, ¿a cuánto debe ser? La sumatoria de voltajes tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Más fácil aún, ¿no? Entonces, el voltaje en el capacitor más el voltaje en el resistor, ¿cuánto tiene que ser? Igual a cero, por ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, casi siempre es recomendable utilizar esto, ¿no? Ley de voltajes de Kirchhoff para hallar la ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, esta partecita espero que esté claro, ¿no? Solo es concepto que la sumatoria de voltajes en un lazo cerrado es igual a cero. ¿Listo? Entonces, aquí tengo el voltaje del capacitor, voy a reescribir tal cual. Pero acá, escribamos como ley de Ohm, ¿qué es igual a esto? A 3 por una corriente y es igual a cero. Pero ojo aquí, ¿esta corriente cuál será? Es la corriente que idealmente pasaría por aquí, ¿no? Entonces, la corriente que pasa por el resistor es la misma que pasa por el capacitor. ¿Y por qué me conviene poner eso, profe? Ya nos vamos a dar cuenta. Porque el voltaje en el capacitor, en función del tiempo, más 3 veces por la corriente en el capacitor, en función del tiempo, es igual a cero. Pero insisto, cuando estemos tratando de hallar la ecuación diferencial, tratemos que toda la expresión nos quede en función de la incógnita. Ya, aquí tengo el voltaje del capacitor, ok, pero yo no necesito corriente del capacitor. ¿Tengo algún equivalente de tal forma que el I del capacitor me quede solo en función de voltaje del capacitor? ¿Hay de pronto por ahí uno? Voy a escribir por acá. El voltaje en el capacitor en función del tiempo más 3 veces, o sea, 3 de la impedancia por la corriente del capacitor en función del tiempo es igual a cero. Ahora, nosotros debemos que tener esto, como digo, a la agüita, a la mente. La corriente del capacitor en función del tiempo, ¿a qué es igual? ¿Alguien? Veamos por acá. Bueno, aquí no. Bueno, ya. Entonces, como digo, esto es muy importante que vayamos recordando, ¿no? ¿Qué es igual? El capacitor por la derivada del voltaje del capacitor en función del tiempo por el de t. ¿Ya? Entonces, yo esto para no hacerme bolas, no hacer tantos números o tantas escrituras, ¿qué hago yo? Escribo de la forma coloquial, ¿no? Voltaje en el capacitor en función del tiempo, prima. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si reemplazo acá, profe? Mira lo bonito de encontrar la ecuación diferencial. El voltaje en el capacitor en función del tiempo más 3 veces que el capacitor por el voltaje del capacitor en función del tiempo es igual a cero. ¡Ay, mira! Mira todo lo que está en rojo. Tengo todo, absolutamente toda la expresión en función de la incógnita que me pidieron, es decir, el voltaje en el capacitor. Ahora, si bien es cierto, para resolver una ecuación diferencial, ¿qué debíamos tener en cuenta? Que todo lo que acompaña a la derivada de mayor orden tiene que estar acompañado de la unidad. Y como vemos aquí no está la unidad, está 3 por el valor de c. Entonces, ¿qué debería hacer? Multiplicar a toda la expresión o dividir a toda la expresión para 3 multiplicado por el valor del capacitor. Entonces, reescrito de mejor manera, ¿cómo sería? El voltaje del capacitor prima, voy a escribir por acá, ¿no? 3C dividido para 3C más 3C sería 1 sobre 3C por el voltaje en el capacitor en función del tiempo. Es igual a 0 sobre 3C para toda la expresión. Aquí obviamente se hace 0, ¿no? Pero si esto no fuera 0, ya vamos a tener un problema, y no problema, sino que vamos a tener una solución particular. Ojo, esta ya es la EDO, ¿no? ¿Ya? Si la EDO está igualada a 0, no hay solución particular. Si la solución no está igualada a 0, sí hay solución particular. ¿Listo? Eso hay que tener claro, ¿no? Entonces, se va, ¿qué me queda? El voltaje en el capacitor en función del tiempo más 1 sobre 3 veces multiplicado el valor del capacitor por B sub C en función del tiempo es igual a 0. El capacitor, ¿cuánto valía? Valía un sexto. ¿Listo?
Un sexto por 3 y de eso, todo eso, 1 dividido por el valor, ¿cuánto me sale? Me sale 2, ¿no? El voltaje en el capacitor en función del tiempo. Aquí, no olvidemos, prima, más 2, voltaje en el capacitor en función del tiempo es igual a 0. ¿Listo? ¿Y qué les decía? Asegurémonos que la EDO siempre quede en valores positivos. Y mire, aquí es como que si tuviera un 1, ¿no? Entonces voy por buen camino. Ahora sí, ¿qué viene? Siguiente paso. Ecuación característica. Para los que algún momento, bueno, indistintamente si van con la profe BAD, ¿qué utiliza la profe BAD? Utiliza lambda, ¿no? Lambda. Lambda 1 más en 2 veces es igual a 0. Otros profes que utilizan P más 2 es igual a 0. Esto, la más popular en los libros son estas. Pero insisto, la profe BAD suele poner esto, ¿ya? Pues, de pronto, ¿no? Para que no nos perdamos y no nos abrumemos en esta partecita. ¿Listo? ¿Qué decíamos que es la solución particular? Que por cada derivada va un valor de P. En este caso tiene primera derivada, entonces habrá una sola P. ¿Listo? ¿Y qué más se toma? El valor que acompaña a la función. La función recuerda que ya no es una derivada, entonces ya no tengo que poner P, solo tengo que poner el valor 2. Es igual a 0. Por obvias razones, despejando, ¿cuánto me queda? 2. Listo. Ahora, ¿para qué era eso, profe? Porque ahora tenemos que utilizar la forma de la solución, ¿no? Forma de la solución homogénea. ¿Cuál es esa forma? Vamos a poner por acá. Por ejemplo, estamos en el voltaje. Sería el voltaje en el capacitor en función del tiempo. ¿Qué sería? Un A sub 1. Insisto, acá también otros profes, ¿qué le ponen? Le ponen un K sub 1. Es independiente. Tú le puedes poner un X1, un Y1, un T1, lo que sea. Entonces, estos son solo constantes que van a después a ser halladas su valor. Es igual a una constante, yo le pongo A sub 1 es igual a E a la P por T. ¿Listo? Entonces reemplacemos. El voltaje en el capacitor en función del tiempo es igual a sub 1 E a la menos 2 T. ¿Cómo sé que estoy bien? Este valor siempre, siempre, siempre es negativo. Ahora, ¿qué suelen hacer otros profes también? Aquí no confundirnos. Eso también suele confundir a veces. Aquí le pone un menos P. ¿Por qué? Porque ya se toma en cuenta que todo esto es negativo. Pero ojo, no vaya a poner, por ejemplo, esto, ¿no? Menos 2, porque ahí estarías encontrando un valor positivo. No, siempre es negativo. Entonces yo para no confundir siempre dejo así, ¿no? Siempre he explicado así. Toma el valor de P, lo que te haya salido, es decir, un negativo. Y por obvias razones, porque es una exponencial creciente, siempre debería ser negativo. ¿Listo? Ahora, tu respuesta no vas a dejar expresado. Sí, debes de encontrar la solución de el valor de esa incógnita, de esa constante. ¿Cómo lo hago? Pues utilizando las condiciones iniciales. Utilizando las condiciones iniciales. ¿Qué teníamos como condición inicial? El voltaje en el capacitor en 0 menos es igual al voltaje en el capacitor en 0 más. ¿Pero cuál era su valor? Era, olvidé, era 8. ¿Listo? Era 8. ¿Ya? Entonces, hagamos. Ya de esta solución, básicamente, que ya está cerca a la respuesta, esta es la solución, ¿no? Ya esta puede ser la solución. Pero yo necesito encontrar esos valores, no voy a dejar expresada la respuesta así. ¿Qué cosa? ¿Qué hago? Evalúo t igual en 0 más. Es decir, donde aparece la t, pondría 0 más, ¿no? Entonces, ¿qué sería? El voltaje en el capacitor, que en 0 más es igual a un A sub 1 por E a la menos 2 en 0 más. ¿Y cuánto es E a la menos 0? Pues esto es 1. ¿Listo? ¿Qué me queda por acá? El voltaje en el capacitor en 0 más es igual a un A1. ¿Pero cuánto vale? Reemplazo. 8. Por lo tanto, mi A sub 1 ha valido 8. Ahora, esto diría como que, profe, como que ya no es necesario despejar y todo eso, y me estoy dando cuenta porque los otros ejercicios también hacíamos y nos dábamos cuenta que casi siempre coincide con el valor, ¿no?
con lo que me sale al inicio, con lo que me sale acá, lo de aquí, como que ese siempre va a ser el valor de A sub 1. No siempre. Y ese es un error súper común. Como en ejercicios de primer orden salía el mismo valor, ¿te voy a poner siempre? No necesariamente. Por eso hay que saber resolver todo el proceso de la ecuación diferencial. Ahora sí, en la solución general que ya encontré, ¿cómo me quedaría la respuesta ya para finalizar? El voltaje en el capacitor en función del tiempo sería igual a el A sub 1, ¿cuánto vale? 8 E a la menos 2 T. ¿Qué cosa? Voltios. Y esta sí ya es mi respuesta. ¿Listo? Y esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Tal vez del ejercicio. ¿O todo está claro? Profe, pero esta solución solo es válida para t igual a cero menos. Sí, pero recuerda que para t cero menos, ¿qué tienes que encontrar? Perdón, para t igual a cero más, o sea, en cero positivo. Pero para ser en cero positivo, ¿qué necesitas? Obviamente las condiciones iniciales. Y para las condiciones iniciales que debes utilizar, t igual a cero menos. Es decir, t igual a t menor que cero. Bueno, ahorita que me menciona el compañero también, ¿no? Otros libros u otros profes suelen hacer esto. Si esto es cero, para acá, ¿qué sería? T mayores que cero. Y para acá, ¿qué sería? T menores que cero. Pero yo he aprendido con esto, ¿no? Cero menos, T igual a cero más. Sí, solo es nomenclatura y forma de escribir. Pero la idea es que te están solicitando la respuesta en el tiempo. Y en el tiempo, obviamente, hay los tres estados transitorios, los tres estados estables. ¿Listos? Podemos continuar con otro ejercicio. Hagamos, por ejemplo, ya, este de aquí está un poco interesante. Bueno, no tanto, sino que ya cuando uno aprende a resolver, recuerden que ya es un poco fácil. Entonces, ejercicio 2. Quiero hacer también un poco más grande la pantalla. Ahí. No, por ahí. Bien, bueno, ya, vamos ahí. Ejercicio 2. Entonces, ¿qué pongo aquí? Ejercicio 2. Listo. ¿Cómo viene el ejercicio 2? Mire, el valor de una resistencia, el valor de una fuentecita de corriente, por acá, más viene un switch, viene una resistencia, viene un inductor conectado obviamente a una resistencia y a otra resistencia. Valores: 12, 5, 8, 2 henrios, 15, 24. ¿Y qué me dice? Lo mismo, ¿no? Esto se abre en t igual a cero más o en cero que ya les expliqué. Listo. ¿Y qué me dice? Hallar esto. La I en el inductor en función del tiempo. En función del tiempo. Listo. Insisto, yo tengo la costumbre, y bueno, a veces de las personas que he conocido, compañeros, casi siempre hemos resuelto de esa forma, ¿no? Primero las condiciones iniciales. Entonces voy ahí. Uno, condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Utilizo t igual a cero menos. ¿Ya? Entonces analizo esta parte del switch. En cero menos, ¿qué pasa? ¿Estaría abierto o estaría cerrado? ¿Qué dice? Estaría cerrado, ¿no? ¿Qué me dice claramente ahí? Que se levanta, se abre, sube en t igual a cero.
decir, en cero más. Entonces, en cero menos, eso sigue siendo un cablecito. Entonces voy a escribir por acá la resistencia, el valor de la fuente, el cable, una resistencia. Ah, pero ¿qué pasa? El inductor, ¿qué se comporta? Como un cablecito en cero más. Cero menos, perdón. No, voy a hacer más grande. La resistencia, el valor de la fuente, el cable que queda tal cual, un resistor, y aquí sí, un cable, porque el inductor en cero menos se comporta como un cortocircuito. ¿Listo? Ahora, recuerde que nos están pidiendo la corriente en el inductor. Entonces, mi ecuación diferencial al final del día deberá estar expresada puramente como I de L, ya sea su primera derivada, su segunda derivada, lo que sea, pero todo en función de I de L. Entonces, por obvias razones, yo debo encontrar que también la condición inicial de qué, de la I de L en cero menos. Pero, profe, aquí se desapareció el inductor. Ok, desapareció el inductor, pero es un cable. Y en un cable, lo que sí es cero es el voltaje, no la corriente. Entonces, ¿qué me dice? Ah, una cosa más. ¿Qué hacemos? El paralelo, ¿no? Mire, esta resistencia que está en paralelo con este cable. ¿Qué habíamos dicho? ¿Alguien recuerda qué es eso? Resistencia paralelo con un cable, que es igual. Un cable. Exacto, sería todo esto, sería un cable, ¿no? Un solo cable. Entonces yo le quiero poner ese dibujado acá abajo. Listo, ¿ya? Ahora, desaparece eso, pero mire, la corriente que pasa por el inductor es la misma que estaría pasando por el resistor, ¿sí? Estaría como que idealmente acá, ¿no? Aquí estaría el inductor. Entonces la corriente que pasa por el resistor es la misma que pasa por el resistor de aquí. Valores de 12, 8 y 24. ¿Listo? Entonces eso también hay que saber analizar, saber visualizar. Porque alguien puede decir, no, este acá desapareció el inductor y como ya es un cable, cero. No, mentira. En un cable, el voltaje sí es cero. La corriente no necesariamente. En un cable así, circuito abierto, la corriente es cero. El voltaje no necesariamente. ¿Listo? Eso hay que tener claro, jóvenes. Ahora, yo quiero la I del inductor. ¿Cómo hallaríamos? ¿Alguien tal vez? ¿Qué haríamos para todo eso? Esto vale 15. ¿Qué haríamos? Ya, primero que nada, ¿qué es esto? Es una corriente y una resistencia en paralelo. Yo puedo tranquilamente hacer una transformación de fuente. Entonces, he ahí lo que siempre menciono, ¿no? Siempre tener en cuenta lo que hemos aprendido hasta el momento. Entonces, ¿qué haría yo? Voy a, como quien diría, cambiar de posición la corriente, ponerle por acá la resistencia, poner por acá otra resistencia y poner por acá la tercera resistencia. ¿Listo? Aquí me pedían, ¿no? Y me están pidiendo mi IDL. Esto vale 24, esto vale 15. Quiero hacer transformación de fuentes. ¿Qué hago? Para arriba el positivo, que me queda tal cual el valor de la resistencia de 24. ¿Y qué me queda acá? Esto. Pues como que es un circuito más fácil de resolver, ¿no? 12 y 8. ¿Listo? Y me están pidiendo esta corriente. Entonces, necesariamente no te olvides dónde está la incógnita que quieres encontrar. Porque así la pierdas, tienes que regresar a tu circuito y con un dato que ya encuentres, hacer ley de Ohm y encontrar los valores. ¿Por qué digo esto? Mire, le voy a hacer para abajo. Porque si yo saco un paralelo de esto, mire, ¿por qué puedo hacer paralelo? Porque el voltaje que cae acá es el mismo de acá. Entonces, cuando yo encuentre el voltaje que cae aquí,
podría utilizar este voltaje, hacerle ley de Ohm con 12 y encuentro tranquilamente la corriente. ¿Listo? Espero que eso, insisto, estemos ya como que tratando de analizar. ¿Listo? Más menos, más hacerle una resistencia y me sale una sola resistencia. ¿Listo? Acá es 24. Acá, ¿cuánto sería? 24 por 15. ¿Cuánto es? 360, ¿no? 24 por 15. El paralelo de 12 y 8, ¿cuánto es? En los paralelos yo les recomiendo Cuatro punto meter ocho más. 4.8. Y ese no. Ya, lo que yo les recomiendo, bueno, no está que esté mal, ¿no? Pero acostumbrémonos a, bueno, esto puede ser dependientemente del profe, porque una vez me tocó un profe que me pedía 4 decimales. Imagínate tener que expresar 4 decimales. Entonces yo, para evitarme todo eso, trabajaba con fracción. Entonces la fracción de 4.8 es 24 quintos, ¿no? Y le dejaba así. Entonces esto es lo mismo que un 24 quintos, ¿ya? Pero nadie quita que esto tampoco esté mal, ¿no? Tranquilamente está bien. Ahora, un divisor de voltaje sobre esta impedancia, sobre 24 quintos. ¿Cómo sería? La impedancia en interés multiplicado por el valor de la fuente de 360 dividido para el total de la impedancia, es decir, 24 más 24 quintos. Tal vez el valor de eso, a mí me Sí. sale 60. ¿Sí, no? 60 voltios. Ah, entonces, mira, todo esto de aquí vale 60, es decir, cada elemento tiene un voltaje de 60. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Pues eso también son conceptos básicos. Entonces voy a dibujar por acá ya. Esta es la de 12 y esta es la de 8. Y acabo de encontrar que cada voltaje es de 60 voltios. Pues todo esto es 60 voltios y esto también es 60 voltios. ¿Pero qué? Como digo, cuando uno va reduciendo el ejercicio, no tiene que olvidarse dónde está la incógnita. Tiene que retornar al ejercicio original, reemplazar idealmente el dato que he hallado y ver si es que logro encontrar la incógnita. En este caso logré encontrar, sí, porque mire, esta es la I del inductor y esto vale 12. Ah, entonces por ley de Ohm, ¿no? A ver, inicio está por ahí, sí, está bien. Ley de Ohm. ¿Qué sabemos? Que el voltaje es igual a R por I. ¿Qué me están pidiendo ahí? Un simple despeje. Voltaje dividido para la resistencia. 60 dividido para 12. Eh, I es igual a B sobre R. 60 para 12. Esto es 5. ¿5 qué? 5 amperios. Ah, entonces, ¿qué he hallado recién? La corriente en el inductor en 0 menos es igual a 5. ¿5 qué? 5 amperios. ¿Qué más sabemos por conservación del trabajo? Que la corriente en el inductor en 0 más también es 5. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna duda tal vez? Listo. Esa es recién la condición inicial. ¿Una duda, algo tal vez? No, ahora sí. ¿Qué hago como segundo paso? 2. La ecuación diferencial. Ahora sí, pero qué análisis? ¿En qué tiempo? En el tiempo igual a 0 más. Entonces, redibujemos el circuito. A ver, ¿dónde me quedé? Me quedé aquí, ¿no? Voy a tomar el circuito. No estar. Control C. Vengo por acá y le grafico. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice? En 0 más. ¿Qué pasa? Se abre el switch. ¿Sí? No sé si le estamos viendo, se abre el switch. Entonces, ¿qué genera eso? Que se desconecte todito esto.
Se desconecta todito. ¿Ok? A lo que se desconecta todito, ¿qué me queda? Mire, una resistencia, un inductor, otra resistencia y esto. Aquí, ¿qué tienes? Esta partecita, ¿no? El I del inductor. ¿Listo? Ahora debo encontrar una expresión o una ecuación diferencial que esté puramente contenida ¿de qué? De estos términos. I de L, I de L' o I de L2'. En este caso, como es un solo elemento, tendría que tener I de L'. ¿Cómo logro eso? ¿Alguna idea? ¿Algo? Lo de siempre, ¿no? Tratemos de seguir reduciendo o encontrando equivalentes. Si bien es cierto, estas resistencias ¿en qué están? ¿Serie o paralelo? Serie. Exacto, están en serie, entonces se suman, ¿no? Eh, ¿Qué me quedaría un circuito más equivalente? Mire, 5 ohmios, ¿con qué? Con el equivalente que voy a hallar. ¿Y cuánto me sale ese equivalente? Por acá tengo el inductor, por acá tengo un cablecito, por aquí tengo el IDL en función del tiempo. Ya, esto es 5, perdón, ese equivalente es suma nomás, esto es 20. Ahora sí, este sí puedo sacar un equivalente más, es decir, un paralelo, ¿no? Quedándome un solo elemento. Entonces, como digo, la idea de sacar una ecuación diferencial es tratar de resolver el circuito y que me quede lo más simple posible. Y cuando ya tenga lo más simple posible, hacer ley de voltajes y ya sale automáticamente. Entonces, el paralelo de 5 con 20, ¿cuánto es? 4 ohms. 4 ohms. Listo. Y esto es 2. Esto sigue quedando la corriente del inductor. Ahora, redibujando un poquito mejor, ¿no? Mira. O no, tal cual, aquí, sin necesidad de dibujar. ¿Qué sabemos? Que el voltaje en un lazo cerrado, la sumatoria de voltajes en un lazo cerrado, ¿será cuánto? Cero. Entonces, el voltaje en el inductor más el voltaje en el resistor es cero. Entonces, aquí no olvidemos, esto es muy importante, ¿no? A veces yo también me suelo olvidar, el voltaje en el inductor en función del tiempo, más el voltaje en el resistor en función del tiempo, es igual a cero. ¿Listo? Pero, ¿qué me están pidiendo? I de L. Ahora observemos el circuito. El circuito lo que pasa por el inductor, ok, pasa, ¿y qué pasa? Es decir, la misma corriente del inductor es la misma corriente que pasa por el resistor. Entonces, de manera general, esta será una I de L en función del tiempo. Ahora, la B, el voltaje en la resistencia, utilizando el valor de 4, ¿cómo me quedaría? 4, es decir, la resistencia por la corriente. ¿Ya? ¿Pero qué corriente en específico? La corriente del inductor en función del tiempo. Es igual a 0. P de L en función del tiempo. ¿Listo? ¿Qué dije? Que cuando yo tengo que buscar esa incógnita, tengo que tener solo esa incógnita. Ahí sé que ya acabé de encontrar la EDO. Pero ¿qué pasa? Aquí ya tengo, ok, check. Pero acá todavía tengo un B de L, ¿no? Entonces, ¿cómo debería reemplazar o con qué debería reemplazar? He ahí la importancia de las equivalencias que les mencioné en la parte anterior. Entonces, el B de L en función del tiempo, ¿cómo es? ¿Tenemos claro tal vez? No. El voltaje en el inductor en función del tiempo, que es igual a L, el valor del inductor, por la derivada de la corriente del inductor, obviamente, por dt. ¿Cómo le llamo yo esto? Más rápido, más fácil de acordarse. La I del inductor prima en función del tiempo. Ay, mire lo que logro con esto hacer. Reemplazo, ¿no? Reemplazo, ¿qué me queda? L por la primera derivada en función del tiempo más 4 veces I de L en función del tiempo. Ay, mire, ¿qué logré? Es lo que estoy mencionando, ¿no? Que toda la expresión esté en función de la incógnita que estoy buscando.
¿Sí o qué? Tenemos todo, 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 todo en función de I de L. Y para ser más objetivos, más claros, más directos y darme cuenta que estoy yendo por buen camino, ¿qué logré? La primera derivada. La primera derivada, ¿por qué? Porque tengo un solo elemento. Cuando trabajemos circuitos de segundo orden, necesariamente debemos encontrar la segunda derivada. Aquí como encontré la primera derivada, entonces ya estoy hecho. Pero ahora, por ecuaciones diferenciales, ¿qué se sabe? Que el coeficiente de la derivada de mayor orden, ¿qué debe tener? La unidad. Aquí no tengo la unidad porque es L, entonces tengo que dividir todo para L, ¿no? Pues divido para L, me queda 1. Aquí 4 para L, y de L. En función del tiempo es igual a 0. Ojo, ¿qué había dicho? Bueno, por acá ya. Esta es la E2. Aquí. ¿Cuánto vale L? L vale 2. 4 para 2 es 2, ¿no? Y de L en función del tiempo prima más 2 y de L. Ah, entonces esta ya es mi ecuación diferencial. Ecuación diferencial. ¿Qué más habíamos dicho? Que como está igualada a 0, ¿qué pasa? No hay solución particular. Solución particular. En caso de que sea un coseno, un seno, un 1, un 2, un 3, necesariamente habrá una solución particular. Listo. Siguiente paso, cuando ya encontré la EDO, ¿qué tengo que encontrar? La ecuación característica. Una cosa que también tengo que tener claro, ¿todos los coeficientes son positivos? Sí. Ah, entonces estoy yendo por buen camino. ¿Listo? Es una manera de darse cuenta o de comprobar. ¿Qué quedaría aquí? P más P a la 1, es decir, ¿no? Más 2. ¿Por qué? Porque las desde las derivadas se reemplazan con P o con lambda según la profesora. ¿Listo? P a la 2 es igual a 0. Entonces, por obvias razones, P es igual a menos 2. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros despejemos estos valores en primer orden, esto siempre tiene que ser negativo. Siempre, en primer orden, siempre será negativo. En segundo orden, ya vamos a ver qué casos tenemos. Listo, acabo de encontrar P. Entonces, ¿qué hago después? Encontré la EDO y encontré la ecuación característica. ¿Qué tengo que hacer? La forma. ¿Cuál es la forma? ¿Qué estoy encontrando? Y del inductor en función del tiempo, ¿a qué será? A un A sub 1, bueno, utilicemos otro variable, otro cambio, ¿ya? ¿Qué sería? Un K sub 1. E a la P por T. Como no hay solución particular, pues no le sumo la I de L particular, porque esto es la homogénea. Como no hay particular, pues no necesito hacer esto. Listo, pero reemplacemos un poco más. I de L en función del tiempo es igual a K sub 1 E a la menos 2 T. Pero yo no puedo dejar con esto expresado. Tengo que encontrar esos valores. Ahí entra la utilidad de las condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Entonces, ¿cuál será la condición inicial única que tengo? Es esta, ¿no? La I de L en 0 menos es igual a I de L en 0 más. ¿Y cuánto vale? 5 amperios. ¿Ya? Esto vale 5. Listo. Ahora sí. Estoy listo para reemplazar, es decir, reemplazo o evalúo en t igual a 0 más. Listo. ¿Qué hago? I de L en 0 más es igual a un K sub 1 e a la menos 2 en 0 más. Esto por obvias razones es 1. ¿Cuánto me queda acá? I de L en 0 más es igual a un K sub 1. Reemplazo el valor, esto vale 5 y esto es K sub 1. Por lo tanto, K sub 1 ha sido igual a 5. ¿Ya? Esto ya está más que obvio. Ahora sí, ya puedo escribir toda la solución total que se le dice. Solución total. ¿Qué va? Aquí se suma la solución particular y la solución homogénea. Como tengo solo homogénea, pues será solo homogénea. Entonces, I de L en función del tiempo aquí ha sido a 5 por E a la menos 2T amperios. Y esa es mi respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Listo? Esa es mi respuesta. Insisto, ¿alguna pregunta tal vez? ¿O todo está claro? La otra que se nos viene es un poquito más larguito de verlo, pero igual.
Cuando uno ya aprende un método, un ejercicio, pues ya tiene la capacidad de resolver. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿O hasta aquí todo estamos entendiendo? Nada. Ya, ahora, como les decía, a veces el libro de Sádico en específico te trae, no Sádico, es Haidt, creo que es, te trae fórmulas, ¿no? Encontrar el alfa, el beta, entonces no se vayan a decir, ah, es que el profe no me enseñó eso, ¿sí? Estoy mencionando de que sí, sí hay eso, pero eso funciona cuando ya tengas así, mira, ¿dónde está? Así, cuando ya te tengas un circuito tal cual. Cuando ya tengas un circuito como ese estilo, puedes utilizar esta fórmula. Hay dos casos, ¿no? Entonces, pongo sobre la mesa porque siempre hay algunitos por ahí. En un circuito RC y en un circuito RL. Este caso es RL, perdón. En un circuito RC se denota este símbolo. ¿Cómo se llama? Se llama tau. R por C. En un L, no me acuerdo si es L sobre R o vainas. O R sobre L. Ya, L sobre L. Entonces, tau es igual a L sobre R. Entonces, esto me sirve a mí muchas de las veces para comprobar que la respuesta hice bien. Comprobar. ¿Ya? Pongo los valores, ¿no? R por C, ¿cuánto vale? Sería, bueno, no. L sobre L. ¿Cuánto era L? Era 2. Dividido para 4, obviamente es un medio, ¿no? Ahora, este T, ¿dónde se pone? En la forma, ¿cómo era la forma? Independientemente no tengas corriente o voltaje, es lo mismo. ¿Qué es? Por ejemplo, voy a poner un X en función del tiempo, es igual a un K sub 1 e a la menos 1 sobre tau t. Introduces ese valor y lo que tengas acá va a ser lo mismo que pusiste en P, ¿no? Lo que pusiste aquí. Y si te coincide con P, hiciste bien. ¿Listo? Entonces es como que una forma de comprobar, nada más. Pero insisto, podrías directamente hacer esto siempre y cuando tengas un circuito ya demasiado fácil como este. Si por ahí asoma un voltaje, otra fuente, pues ya va a ser un poquito complicado. Entonces, no aprenderse las fórmulas, no, diría yo, sino aprender a resolver, a ser analíticos, a darse cuenta de dónde viene y qué es lo que estoy haciendo. Y es lo que pongo acá, ¿no? Paso a paso. Encontrar la ecuación diferencial, convertirla en ecuación característica, escribir la forma, utilizar las condiciones iniciales, evaluar en t igual a cero más y he encontrado la solución particular. ¿Listo? Insisto, no hay ninguna duda, ninguna pregunta para poder hacer el siguiente ejercicio. Dice, ¿hay ejercicios en los que el interruptor no se abra o se cierre en t igual a cero menos? A ver, ¿hay ejercicios en los que el interruptor no se abra o se cierre en t igual a cero? Sí, sí, sí. Y una forma de conocer eso es cuando utilicemos las fuentes unitarias o las fuentes paso y las fuentes impulsivas. ¿Sí? Eso si es que alcanza hoy mismo lo vemos. Pero sí, va a haber casos en los que no haya ningún switch, ¿ya? Pero van a darte una fuente diferente. Entonces uno tiene que tener el concepto de la fuente, ¿no? De la función. ¿Listo? Vamos con otro ejercicio por acá. Voy a escribirle en la otra página. Bueno, aquí mismo. Ejercicio 3. Listo. ¿Qué me dice esta fuente, este ejercicio? Mire, más o menos una fuente de voltaje, una resistencia, un switch y un resistor. ¿Ya? Tengo por acá otro resistor. Tengo por acá un resistor. ¿Y qué tengo por acá? Un inductor. Valores de estos elementos: 2, 16, 16, 4, 12.
2 y 40. ¿Cómo se comporta? Mire, de la misma manera. Casi siempre es esto, ¿no? Pero tampoco tomemos como ley, ¿no? Depende del ejercicio, depende del circuito. Y me pide hallar I de t, es decir, un I de L en función del tiempo. ¿Listo? Ahora sí, insisto. Yo suelo hacer de la siguiente manera, por eso les pongo. Si usted le hace más fácil primero hacer en cero más y luego ya las condiciones iniciales, pues nadie quita que esté mal. Ya digo, el profe Pilaquinga pues suele hacer eso. Entonces pongo por aquí un 1. Yo utilizo el análisis en t igual a cero menos. En cero menos, ¿qué hemos dicho? Mira, ¿cómo se comporta el switch? Me dice que se levanta, se abre en cero más. Es decir, en cero menos esto seguía tal cual. Entonces, bueno, voy a dibujar aquí, luego le agrando. Más menos la fuente de voltaje, la resistencia, el otro resistor, el otro resistor, un otro resistor. ¿Y qué tengo por aquí? Tengo un cable. Listo, y aquí está mi IDL. Bueno, le dejo ahí, ¿ya? Un I. Listo. ¿Qué me están pidiendo? Insisto, esto tenemos que tener claro desde el inicio. Me están pidiendo la corriente en el inductor. Entonces, cuando yo encuentre mi ecuación diferencial, deberé tener toda la expresión expresada netamente como IDL. IDL, IDL' o IDL2'. En este caso, también debería encontrar que las condiciones iniciales con respecto a IDL. Es decir, debo encontrar un IDL en cero menos. ¿Listo? Eso espero que lo vayamos comprendiendo, ¿no? Ahora, ¿qué habíamos dicho? Pongo valores. 16, 4, 12, 2, 40. Si bien es cierto que hemos visto esto, la resistencia en paralelo con un cable que es, pues es un cable, ¿no? Y como les decía, voy a copiar por acá para que no se cruce al momento de imprimir. Listo, ahí. Ahora sí. ¿Esto qué es? Perdón. ¿Esto qué es? Es un cable, ¿no? Entonces, redibujando o haciendo un equivalente un poco más estricto, podríamos decirle así. ¿Qué es esto? Resistor, otro resistor y ¿qué? Un cablecito. ¿Qué corriente pasa por acá? Pues la I que me están solicitando. ¿Cuánto vale esto? 4, 12, 2 y 40. ¿Listo? ¿Qué más puedo hacer para encontrar la I del inductor? ¿Alguien tal vez? ¿Qué haríamos? ¿Cómo haríamos ese I? Insisto, aquí es varias formas de resolver. Un estudiante puede hacer por mallas, otro estudiante puede hacer por nodos, otro estudiante puede hacer por transformación de fuentes. Y lo que yo siempre hago es lo más sencillo, ¿no? Hagamos ley de Ohm. ¿Por qué? Porque esta I es igual a la corriente, mire, la que pasa por 4. Entonces sería el voltaje que cae en 4 sobre P4, ¿no? Entonces basta con encontrar el voltaje en 4. ¿Listo? Y esa idea. Entonces, ¿qué hago yo? Mire, le voy a graficar de esta forma, ¿no? Es lo mismo, pero le voy a mejorar, por así decirlo. 12 y 4, ¿ya? Entonces, como yo ya tengo claro lo que voy a hacer, ya incluso puedo hasta dejar la incógnita a un lado. Entonces, ¿cuánto vale esto? 2, 12 y 4. Y esto vale 40. Ah, ¿qué me doy cuenta? Que que este voltaje es el mismo voltaje que cae acá. Entonces, yo tranquilamente puedo hacerle un equivalente de paralelos. ¿Listo? Más menos la resistencia de 2 y una sola resistencia. Esto vale 2, esto vale 40. ¿Alguien tal vez que me diga cuánto vale esto? 2, 3. 3, exacto, sí, sí, bien está. 3. Entonces, ¿qué hago? Yo lo que ya mencioné, ¿no? El voltaje en 3 es igual a la impedancia en interés por 40 dividido para 5.
¿Cuánto es? 120 dividido por 5. 24. Y esto vale 24 voltios. Pero esto no es la respuesta. Lo que me piden es la corriente en el inductor. Entonces yo utilizo, ¿no? Voy a poner una ecuación 1, ¿ya? Entonces utilizo la 1 y ¿qué pongo? Que la I de L en 0 menos, ¿a qué ha sido? Al voltaje que caía sobre 4, es decir, el voltaje que cae acá. ¿Listo? ¿Pero cuánto ha sido? 24. 24 para 4, evidentemente es a 6, ¿no? 6 amperios. Entonces mire, recién encontré las condiciones iniciales. Es decir, el inductor en 0 menos, la corriente del inductor en 0 menos es igual a la corriente del inductor en 0 más y es igual a 6 amperios. ¿Listo? Condición inicial. Me va a servir para reemplazar la EDO y encontrar la K sub 1 o la A sub 1. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? No, continuemos. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo la costumbre de hacer? Pues siguiente paso y único y final paso, t igual a 0 más. ¿Para qué? Para encontrar la ecuación diferencial ordinaria. Listo. Ahora debo ver cómo se comporta el switch, ¿no? Voy a ver, a ver, a ver, a ver. Mire, me dice que se abre, entonces voy a copiar todo esto. Copiar todo esto. ¿Ya? ¿Qué me dice? Se abre en t igual a 0. En este caso, como son alimentados por un valor constante, esto se asume t igual a 0 más es igual a 0, a 0. Entonces esto dice que se va, ¿no? Espero que eso esté claro, ¿no? Sí le vemos eso. Sí, ¿no? Aunque, a ver, a ver, a ver. Este ejercicio no es el ejercicio de abajito. Es el de aquí nomás. ¿Cuál tomé yo? De ahí creo que tomé o no copié. Entonces es el de aquí. Esto tengo que copiar. Control C. De ahí sí. Ya, ahí sí. Sí, sí. Ahora sí. En T en cero más, ¿qué pasa? Se abre todo esto. Entonces se pierde. Todito esto. Espero que eso tengamos claro, ¿no? Ahora, entonces, me queda todo esto. ¿Qué es lo único que me resta? Me queda el siguiente circuito. Un resistor, otro resistor y el elemento en interés. Esto vale 2, esto vale 16, esto vale 4 y esto vale 12. Insisto, necesito encontrar la I de L. Y la I de L pues es la que está pasando por este lugar. ¿Qué me conviene hacer? Reducir lo máximo que pueda para encontrar un circuito simple. Entonces mire, ¿qué pasa? Estos, si bien es cierto, están en serie. ¿Qué puedo hacer? Encontrar otro paralelo por acá. ¿Cómo sería? 16 y por acá 16. ¿Listo? Esto es 16, esto es 16, esto es 2. Y por aquí está la corriente. ¿Listo? ¿Qué me conviene hacer? Mire, también, paralelos. Aquí quizá es necesario mencionar, cuando usted saque una impedancia del mismo valor y sea un paralelo, es decir, el paralelo de 16 con 16, esto automáticamente siempre será la mitad, es decir, 8. ¿Sí? Si no me cree, mete en la calculadora y se va a dar cuenta. El paralelo siempre será la mitad cuando las impedancias son iguales. Por lo tanto, me queda un valor de 8 y me queda un inductor. Y mire,
He llegado a lo más simple posible. Esto vale 2. ¿Qué tenemos? Es un circuito cerrado, es un lazo cerrado. Entonces el voltaje en el inductor en función del tiempo, el voltaje en el inductor en función del tiempo, más el voltaje en el resistor en función del tiempo, ¿cuánto es? Cero, por ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Listo? Ahora, ¿qué mencioné? Que debo tener en función de la incógnita. Mi incógnita es I de L. Ahora, a esta I de L, mire, si bien es cierto es la misma que pasa por aquí, entonces esta de color negro siempre será I de L. Entonces expresemos el voltaje sobre la resistencia como resistencia por corriente. Es decir, ¿cómo me quedaría? Voltaje en el inductor en función del tiempo más 8 que vale la resistencia por la corriente en el inductor en función del tiempo. Ah, entonces ya tengo. No, pero ¿qué me falta? Me falta transformar el B del inductor. ¿Y cuál es esa equivalencia? ¿Alguien tal vez ya se acuerda o ya se sabe de memoria? ¿El B del inductor cuál es? L por I prima de L. Excelente, muy bien. L por I de L prima, en función del tiempo, que no se te olvide. Introducimos eso y mire, ¿qué encontramos o qué logramos? L por I de L en función del tiempo, prima, obviamente, más 8 por I de L en función del tiempo. Ah, ahora sí tengo todo en función de la variable o la incógnita que me están solicitando. Por obvias razones, por ecuaciones diferenciales, se sabe que la derivada de mayor valor o de mayor orden tiene que ser la unidad. Por lo tanto, I de L' más 8 veces dividido para la L, o I de L en función del tiempo, es igual a 0 dividido para L. Es decir, me queda I de L' en función del tiempo más 8 para L. L era 2, sería 4. Más 4 I de L en función del tiempo. Y esto es igual a 0. Ah, entonces esta sí ya es mi EDO. Y como está igualada a 0, pues ya hemos deducido que la solución particular será 0. Por lo tanto, debo encontrar solamente la solución homogénea. Entonces, cuando ya encontré la EDO, mire, aquí está la EDO. Voy a ponerle pasos, ¿no? La A, que es el paso número B, la forma o la solución. Pero ¿qué debo tener en cuenta? Esto que deduje. Que como está igualada a 0, no hay solución particular, por lo tanto mi solución solo será la solución homogénea. La solución homogénea de una ecuación diferencial de primer orden, como habíamos dicho, como habíamos recordado que es, en este caso es I del inductor en función del tiempo. ¿Igualado a qué? A una constante que K sub 1, E a la menos P por T. Ah, entonces, ¿qué me faltó? Ah, me veo que me falta. Bueno, aquí no es menos P, es P. Me falta el valor de P. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso aquí? Bueno, aquí se acaba. Sí, me va a faltar espacio. Acá. Entonces, ¿qué me salté el paso? De encontrar la ecuación característica. La ecuación característica. ¿Ya? ¿Cómo sería? Sería P más 4 es igual a 0. ¿Y qué me doy cuenta que estoy yendo por buen camino? ¿Por qué? Porque todos los coeficientes de mi ecuación diferencial son positivos. Y al ser positivos, pues estoy yendo por buen camino. Por lo tanto, despejando el valor de P, ¿cuánto me queda? Pues me queda menos 4. ¿Listo? Menos 4. Introduzco acá en I de L en función del tiempo, ¿cuánto me queda? K sub 1 E a la menos 4T. Listo. Pero yo no puedo dejar ahí, tengo que sacar u obtener el valor de K sub 1. Utilizo las condiciones iniciales. Iniciales. ¿Cómo es? El I del inductor en 0 menos es igual al I del inductor en 0 más. Y esto era un valor de 6 amperios. Entonces esto vale 6. Listo. Ahora sí, ¿qué más hago? Evalúo. Evalúo en t igual a 0 más. Esto es para las condiciones iniciales y para encontrar este preciso valor. Para eso es. ¿Listo? ¿Qué hago? I de L en 0 más es igual a un K sub 1 E, aquí cuánto vale, menos 4. De aquí en 0 más. Esto por obvias razones es un valor de 1. Por lo tanto, ¿qué me queda? I de L en 0 más
es igual a un K sub 1. Pero ¿cuánto vale I de L? 6. Entonces, 6 es igual a K sub 1. Dándome como respuesta completa o respuesta total o solución total, respuesta total o completa, la siguiente, ¿no? ¿Qué me quedaría? I de L en función del tiempo es igual al K sub 1, ¿cuánto vale? 6. E a la menos 4t. Unidades a amperios. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que estoy bien? Mire, veamos esto. ¿Qué es? Es un RL. Entonces, en un RL, para yo comprobar que hice bien, RL, ¿qué utilizaba? El tau es igual a L sobre R. ¿L cuánto vale? L vale 2, 8. 2, 8. Es decir, un cuarto. Pero la solución general que me decía, que es K sub 1 E a la menos 1 sobre tau. Entonces, si esto reemplazo, ¿qué me quedaría? 1 E a la un cuarto. Extremos con extremos, ¿qué me queda? Menos 4. Ah, entonces sí hice bien mi solución. Estoy en lo correcto. ¿Listo? Entonces sí, estoy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna respuesta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Qué me dice? Y eso es circuitos de primer orden. Como ven, no es nada del otro mundo. Cuando uno ya le agarra el tino, por así decirlo, pues ya puede resolver cualquier circuito. Insisto, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo estamos claro? Si es así, yo ya puedo tranquilamente pasar a lo que es circuitos de segundo orden. No, ninguno. Entonces, me doy el lujo de pasar al siguiente tema. ¿Listo? Vamos a una nueva hoja. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver ahora lo que son circuitos de segundo orden. Circuitos de segundo orden. Por cierto, había un compañero que me pidió las diapositivas de la Ingevad. Eh, si es que les interesa, me hacen recordatorio en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Para mandarles lo que es los PDFs. Y por ahí tengo del semestre 2022A, creo que es, o 2022B, o 2020, algo así es, pero tengo las clases grabadas del Inge Pilaquinga. Entonces, si a alguien le interesa, pues escribe al WhatsApp o me escribe al interno y le paso, ¿listo? Entonces ahí está como, obviamente está full detallado, ¿no? Entonces todo lo que hemos visto nosotros en 3 semanas, los profes se toman los 4 meses para explicarnos correctamente, ¿listo? Entonces eso como un pequeño espacio para decirlo, ¿no? Por lo que me acordé que un compañero me pidió los PDFs de la Ingevad, ¿listo? Entonces, voy a empezar a deducir la fórmula o las fórmulas de lo que es el circuito de segundo orden. ¿Qué vamos a tener? De forma general, una fuentecita de voltaje, un resistor, un inductor y un capacitor. Vainas. Un resistor, un inductor, un capacitor. Listo. R, L, C y un B. ¿Listo? Ahora, vamos a encontrar la ecuación diferencial, ¿no? Es lo que más nosotros nos interesa. Pero si bien es cierto que les había mencionado que a veces los enunciados suelen decir esto. Entonces, no olvidarse de esto, chicos. Circuito, ay, circuito inicialmente en reposo. Si eso me dice qué significa que el voltaje en el capacitor en cero menos es igual al voltaje en el capacitor en cero más y es un valor de 0 voltios. ¿Listo? Otra condición, que la corriente en el inductor en cero menos es igual a la corriente en el inductor en cero más y es igual a 0 amperios. Si es que te dicen esta frase. Si no te dicen nada, pues deberías encontrar tranquilamente
las condiciones iniciales. Y ya hemos visto hoy cómo encontrar las condiciones iniciales. Eso por parte de condiciones iniciales. Ahora, ¿cuál es lo novedoso de esto? La ecuación diferencial que vamos a hallar en este momento. La ecuación diferencial. ¿Qué decía yo? Que aquí nos va a interesar que utilizar ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Listo? Eso espero que sí nos esté quedando claro, ¿no? Ahora, ¿qué les parece si a todo este circuito le asignamos una corriente? Ahora, esta corriente puede ser tranquilamente la corriente del inductor, es igual a la corriente del capacitor o una corriente cualesquiera. Yo le voy a poner una corriente 1. Pero no nos olvidemos que puede ser tranquilamente reemplazadas por sus equivalentes ¿de qué? De las corrientes del inductor y las corrientes del capacitor. Entonces, utilizando ley de voltajes de Kirchhoff, ¿cómo me queda? Menos el voltaje, por ejemplo, el voltaje, aquí me falta poner que es en función del tiempo, menos el voltaje en función del tiempo, más que, más el voltaje en la resistencia, más el voltaje en el inductor, vainas, en función del tiempo, más el voltaje en el inductor en función del tiempo, más el voltaje en el capacitor en función del tiempo, es igual a cero. ¿Listo? Ahora, si bien es cierto, le puedo pasar al otro lado tranquilamente, ¿no? ¿Por qué? Porque este valor del voltaje siempre nos van a dar. ¿Listo? Entonces, pasando al otro lado, ¿qué me quedaría? Voltaje en la resistencia en función del tiempo, más el voltaje en el inductor en función del tiempo, más el voltaje en el capacitor en función del tiempo. ¿Listo? Ahora, yo asigné a toda esa corriente como una corriente general, pero tranquilamente puedo expresar como las corrientes correspondientes. Es decir, ¿qué me dice? El voltaje en función del tiempo puede ser igual a una R por la corriente en función del tiempo. ¿Cuál es el equivalente en el inductor? ¿Alguien? El voltaje del inductor, ahora expresémosle como corriente. ¿Alguien? ¿Cuál era? Era la inductancia por la primera derivada del inductor en función del tiempo. Primera derivada. Vamos. Ahora el voltaje en el capacitor, todo, pero ahora en función de corriente. ¿Alguien tal vez recuerda el voltaje del capacitor en función de la corriente? ¿Cómo es? Es 1 sobre C por la integral de la corriente en el capacitor en función del tiempo dt. ¿Listo? Entonces aquí, insisto, esto hay que acordarnos todos los días. El voltaje en el capacitor en función del tiempo es 1 sobre C por la integral de la corriente dt. Bueno, es completo, ¿no? La corriente en el capacitor es C por la derivada del voltaje. La corriente del inductor, el voltaje en el inductor. El voltaje en el inductor es L por la primera derivada. La corriente es 1 sobre L por la integral de BL. Entonces, esto, sabernos de memoria, chicos, de memoria. Ahora, ¿cuál es la problemática de estos circuitos? ¿Qué vemos aquí? Que hay una integral y hay una derivada, ¿no? Y estoy lejos de lo que es una ecuación diferencial, porque una ecuación diferencial, repito, ¿qué debe tener? La función su primera derivada, la función como su segunda derivada, la función con su enésima derivada. Eso es una ecuación diferencial. Y aquí como tal no tenemos eso. Pero ¿qué pasa si yo derribo a toda la expresión? ¿Ya? ¿Qué voy a tener? Mira, la derivada del voltaje de entrada primo es igual a R por la primera derivada en función del tiempo, más L, ¿qué pasa aquí? Por la segunda derivada en función del tiempo, más 1 sobre C que no cambia, se elimina la integral, 1 sobre C en función del tiempo. ¿Ya? Ahora, generalicemos esto. Habíamos dicho que la I de L es la misma I y es la misma del I del capacitor. Eso me permite, ¿qué? Ponerle un solo nombre, ¿no? Le voy a poner un I1. Entonces, el voltaje prima en función del tiempo es igual a un R por un I1 prima en función del tiempo más un L
por un IL por un I1, 2' en función del tiempo, más 1 dividido para C por 1C, I1 en función del tiempo. Y mire, tengo mi expresión todo expresado en corrientes, todito, todito en corrientes. Ahora, reescribamos, ¿no? ¿Qué se tiene entendido? Que la derivada de mayor orden en una ecuación diferencial siempre tiene que estar la unidad. Hay un valor L, entonces divido todo para L. L que multiplica a la segunda derivada en función del tiempo más, pongo en orden, ¿no? Segunda derivada, ¿qué diría? Primera derivada en función del tiempo más 1 sobre C, la corriente en función del tiempo. Y este es igual a B' en función del tiempo. ¿Qué dije? Que tenemos que tener la unidad. Por lo tanto, me conviene dividir para L, para L, para L e incluso esto para L. ¿Ya? Ahora, L con L se va, me queda la segunda derivada en función del tiempo más R sobre L, la primera derivada en función del tiempo, más 1 sobre C por L, por la en función del tiempo, multiplicado o igualado por todo esto. Y esta, señores, es una ecuación diferencial de segundo orden, que obviamente utilizado en circuitos eléctricos. ¿Listo? Entonces, he ahí la idea de saberse las equivalencias, de saber reemplazar, de saber qué quiero. Entonces, aquí como inicialmente, o vamos a suponer que nos pedían la corriente, entonces tenemos que tener esa corriente en función de lo mismo. Pero que me doy cuenta que la I del inductor es la misma que la I del capacitor. Y yo le puedo llamar, pues, una I genérica, ¿no? Una I1. ¿Listo? Entonces, reemplazando y dividiendo y por conceptos, pues la ecuación diferencial es la que vemos ahí. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no esté claro tal vez? No. Listo. ¿Qué me permite hacer cuando ya tengo la ecuación diferencial? Pues eh, reescribir su qué? Su ecuación característica. Entonces, la ecuación característica. ¿Ya? La ecuación característica. ¿Cómo vendría expresada? Voy a utilizar como solía utilizar la ingeniera Abad, un lambda. Lambda al cuadrado más un qué, un RL lambda a la 1 más un LCL igualado a 0. Ojo, la EDO aquí no es 0 necesariamente. Ya habría una solución particular. Ojo con eso. ¿Listo? Aquí, aquí viene lo bonito, ¿no? Porque vamos a tener, mire, ¿qué es esto? ¿Alguien que me diga qué es? Una ecuación cuadrática. Exacto, hay una ecuación cuadrática. Entonces, en ecuación cuadrática vamos a tener casos, ¿no? ¿Sí? Pero lo de siempre, cuando usted ya tenga la ecuación, bueno, aquí mismo, ¿no? Cuando usted ya tenga la EDO, asegúrese de que todos estos coeficientes sean positivos. Si uno le salió negativo, le apuesto que su ejercicio está mal. ¿Sí? Eso, como que tengamos en cuenta. Ahora, aquí vamos a tener tres casos, ¿ya? Tres casos. Caso uno. Yo voy a resolver esto en la calculadora, ¿no? Meto los valores, meto los coeficientes y me van a dar las raíces. Entonces voy a tener tres casos. A ver, aquí. Las raíces. Va a haber caso uno, cuando las raíces son raíces reales diferentes. Por ejemplo, ya es por ejemplo nomás, ¿ya? Supongamos que un lambda 1 me sale un -2 y un lambda 3, un lambda 2
me sale un -2, un -5, ¿ya? Este es el caso, raíces reales distintas, ¿ya? Solo estoy citando un ejemplo cómo podría ser. ¿Listo? Raíces reales distintas. Entonces, cuando tengo raíces reales distintas, ¿cuál es su forma? La forma de la Edo. Forma de la Edo homogénea. Ya, esto vimos en ecuaciones diferenciales. ¿Alguien se acuerda tal vez cómo estamos en ecuaciones diferenciales? ¿Nos acordamos de eso? ¿Alguien se acuerda? Ya, a esto se le conoce como, o cuál es su forma, es la que voy a escribir. De manera general, ¿no? Un x en función del tiempo es igual a un a sub 1 e a la p sub 1 t más un a sub 2 e a la p sub 2 por t. Bueno, aquí como estoy utilizando lambda, pues pondría lambda, ¿no? Lambda, lambda. ¿Listo? ¿Y cómo se llama este caso en circuitos eléctricos? Se llama respuesta sobreamortiguada. De esto, saberse, porque pueden tomarles teóricamente, ¿no? Por ejemplo, puede decir, se conoce que las raíces de la ecuación característica son -5 y -2. Diga, por favor, o escriba la respuesta, el tipo de respuesta. Ah, entonces tengo que escribir esto y el nombre. Sí, entonces pilas desde el momento en el que uno tiene que recordar. Y eso, ya, vamos, segundo caso. ¿Cuál sería el segundo caso? Entonces, cuando yo encuentre los valores de las lambdas o de las p que ponía anteriormente, voy a tener un segundo caso. ¿Cuál es este segundo caso? Raíces reales iguales. Por ejemplo, un lambda 1 es igual a un lambda 2 y esto me salió un valor de -2. ¿Sí? Este es el caso. Un lambda 1, un lambda 2 que me salga un -8. ¿Sí? Lo que sea, pero que sean las dos raíces iguales. Entonces, ¿cuál es la forma de la Edo homogénea? Forma de la Edo homogénea. ¿Alguien tal vez? Sí. ¿Nos acordamos? No, yo creo que no nos acordamos, ¿no? ¿Cuál es? Forma general. X de t es igual a un a sub 1 multiplicado por t. Bueno, aquí le voy a poner tal cual. Un a sub 1 e que multiplica a p sub 1 por t. Más un a sub 2. Voy a escribir con rojo porque esto solemos olvidarnos. Por t que multiplica e a la p sub 2 por t. ¿Listo? ¿Cómo se conoce este tipo en circuitos eléctricos? Se conoce como respuesta críticamente amortiguada. ¿Listo? ¿Y cuál es el caso número 3? Caso número 3 con rojo. Es raíces complejas conjugadas. 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 ¿Listo? Es decir, me va a dar, yo que sé, un valor de la siguiente forma. Un lambda 1 es igual yo que sé, 18 menos 6j. Y un lambda 2 va a ser lo mismo. 18 más 6j. Esa es la idea de raíces conjugadas, raíces complejas conjugadas. Entonces, a la parte real, ¿cómo le vamos a llamar siempre? Alfa.
Y a la parte que acompaña a J, solo a la parte, le vamos a llamar beta. Es decir, solo al numerito 6, beta, ¿sí? Solo a eso. ¿Y cuál es el tipo de respuesta o cuál es la forma de la EDO? Vamos a poner por acá la forma de la EDO. Homogénea, obviamente, ¿no? De forma general, un X de T, que suele tener esta forma. Un A sub 1 E a la menos alfa T. Mire, entonces aquí 18 sería menos 18, colocando aquí. E que multiplica al coseno de el valor que acompaña sería beta T, más un A sub 2 que multiplica E a la menos alfa T, que multiplica al seno de beta T. Y esa es la forma. Nombre de esta respuesta es respuesta subamortiguada. Amortiguada. ¿Listo? Y esos son los tres casos posibles que nos vamos a encontrar. Ahora, no estoy seguro de que en su respuesta, por ejemplo, déjeme compro. No, 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 no. Digan. No estoy seguro de que aquí, por ejemplo, le salga un número positivo o negativo. Lo que le salga, esto será siempre beta. Lo que le salga. Le ponemos acá y siempre va a quedar con el número negativo. ¿Sí? Aquí debemos siempre que eso que nos quede negativo. Siempre, chicos. Siempre nos queda negativo. ¿Listo? Y acá, pues, el coseno de beta y el seno de beta. Listo. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quizá no tengamos claro? Recuerden, acá mismo les puse. Aquí esto simboliza que sí hay una solución particular. Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, en el caso que hubiese una solución particular, la solución total, la que vas a escribir en tu ejercicio, en tu examen, ¿cuál sería? Por ejemplo, un x de t, que sería un x homogéneo en función del tiempo, más un x particular. Gracias a que no es igual a cero. Pilas con eso. Listo. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no nos haya quedado claro tal vez? ¿O todo está claro? Bueno, ahora quiero terminar con esto, enseñando, mostrando funciones que vamos a utilizar. Estas funciones serán como fuentes de alimentación. Fuentes de alimentación. Listo. Las dos fuentes de alimentación, bueno, tres, pongamos ya. Número uno, pues un valor constante, ¿no? Una fuente, voy a poner aquí, fuente de valor constante. Por ejemplo, un voltaje de 18 voltios. DC, obviamente, ¿no? ¿Ya? Esa es una forma. Pero ¿qué me van a dar cuando me den así? Me van a dar un switch. Necesariamente me van a dar un switch. ¿Sí? Ya sabemos cómo se maneja eso. El segundo tipo de fuente que me van a dar es una fuente paso o escalón unitario. Bueno, paso o escalón unitario. O escalón unitario. Entonces, en este tipo ya no vamos a tener el switch. Pero ¿qué debemos saber? La definición. Este. ¿Qué me dice la definición de eh, escalón unitario? Para las personas que tomen matemática avanzada,
atienda a esta parte de tipos de señales, porque le va a servir. Pero quizá para las personas que ya hemos tomado, pues tenemos un poquito de idea qué es, ¿no? Escalón unitario se comporta de la siguiente manera. Tenemos un valor de 1, la unidad, por lo tanto viene el nombre, ¿no? Unitario. Y hay tiempos. El tiempo, bueno, que está aquí, evidentemente para todos es 0, ¿no? Para la derecha de 0, ¿qué tenemos? 0 más o tiempos mayores que 0. Para la izquierda, por obvias razones, ¿qué tenemos? 0 menos o t menores a 0. ¿Qué me dice este tipo o esta función? ¿Cómo se comporta? De la siguiente forma. En 0 menos siempre será 0. Siempre, siempre, siempre. Únicamente funciona cuando el t sea mayor a 0. Está definido única y exclusivamente para t mayores a 0. Entonces nosotros cuando metemos, por ejemplo, en MATLAB, en un osciloscopio, ahí nos va a dar una fuente de este estilo, ¿no? Un 0 o un unitario, 0 o un unitario, 0 o un unitario. Pero en este caso empezaría en 0 y se mantendría constante hasta el valor que hayamos puesto como el periodo. ¿Listo? Entonces, este tipo vamos a utilizar. Ahora, ¿cómo utilizar en un circuito? Por ejemplo, este es un voltaje y te dice U de T. ¿Ya? Aquí evidentemente estaría el resto de circuito. Entonces, lo mismo. Yo voy a tener aquí el análisis en t igual a 0 menos. Ah, pero en 0 menos, ¿cómo se comporta? ¿Con qué valor? Como 0. Pero como es una fuente de voltaje, al convertirle o asignarle un valor de 0, ¿cómo se convierte? Como un cable. Puntitos, puntitos, porque aquí está el voltaje. Y está el resto del circuito. ¿Listo? Cuando yo acabe eso, ¿qué va a tener? T igual a 0 más. En 0 más, ¿qué me queda? El mismo valor. Por ejemplo, aquí te dan 40 U de T. Ah, entonces en 0 más, ¿qué pasa? 40 por 1, ¿cuánto es? 40. Por lo tanto, me va a quedar más menos 40 y el resto del circuito. Aquí me va a quedar 40. ¿Listo? Eso es todo lo que uno debe ver en lo que es escalón unitario. Entonces voy a definir de mejor forma. U de T es igual a 1 si t es mayor que 0 o es 0 para t, para otros t. ¿Listo? A ver, no, perdón. Para t menores que 0. ¿Listo? Esa es la forma de definir. Entonces esto, como digo, puede ser algo nuevo para muchos de nosotros, como para otros no lo puede ser. Entonces, estoy explicando cómo resolver. Ahora, otro cambio. ¿Qué pasa si esto es una corriente? Que tranquilamente puede ser, ¿no? Entonces, lo mismo, en ten 0 menos tengo que multiplicar a 0. 0 por la corriente, es 0. Ah, pero en una corriente, ¿qué es? Circuito abierto, ¿ok? En ten 0 más tengo que multiplicar por 1. 1 por el valor, ¿cuánto quedaría? 40. Sería un voltaje, una fuente de corriente de 40. ¿Listo? Entonces, esas son las maneras en cómo trabajamos. Y la otra, que suele confundir bastante, es esta, la que es impulsiva. Impulsiva. Notación viene así, como un delta, como también se le conoce como un delta de Dirac. Delta de Dirac. Definición. Sí, a ver, no, un ratito, un ratito. Ay, se me cambió todita la página. Por ese chistecito. Bueno, y voy a intentar seguir escribiendo ahí. Fuente impulsiva, eso por ahí voy. Fuente impulsiva o delta de Dirac. Voy a definir. Voy a poner toda la pantalla. Es bien. Voy a definir. ¿Listo?
en dibujar formas y aquí. Listo. Delta de Dirac, ¿cómo funciona? Funciona un poco extraño, ¿no? Mire, una flechita y aquí. ¿Ya? Este es en función del tiempo y esto es lo que vale delta. Esto es en t igual a cero. ¿Cómo se manipula? ¿Cómo sigue? Así. En t, en cero menos, es cero. En t mayores que cero, sigue siendo cero. Entonces, ¿cómo vamos a definir esto? La función delta de Dirac. ¿Cómo vendría definida? Es delta o es uno. Entonces, muchos profes suelen poner delta o el valor de uno. ¿Para qué? Para t igual a cero. Y es cero para todo t. Para t distinto de cero. Para todo t distinto de cero. ¿Listo? Ahora, en una fuente de voltaje, sería exactamente lo mismo, ¿no? Aquí está el resto del circuito. Aquí te ponen un 80 delta de Dirac, ¿ya? Entonces tú vas a hacer lo mismo. En t en cero menos. ¿Cómo se comporta? Como cero. Entonces cero por algo seguirá siendo cero. Es decir, un cable y el resto del circuito. Pero ahora, ¿qué es lo novedoso aquí? Que aquí sí como que surge el tiempo igual a cero. Tiempo igual a cero. Porque solamente ahí funciona. Entonces, en tiempo igual a cero, ¿cuánto sería? 80 por uno, 80. ¿Sí? Me quedaría valor de 80. Pero aparece otro tiempo en t igual a cero más. ¿Pero cuánto es en la fuente? 0 por 80, pues cero. Y para ser específicos, un cortocircuito. Y acá el resto del circuito. Entonces mañana vamos a ver cómo en este tipo de circuitos varía un poco el comportamiento. ¿Por qué digo esto? Bueno, mañana haremos ejercicios, ¿no? Para terminar. Pero en este tipo de eh, delta, antes, en t igual a cero menos, ¿qué conocíamos? Que el capacitor y el inductor, ¿cómo se comportaban? Como circuito abierto, ay, como circuito abierto, y el inductor, ¿cómo se comportaba? Como cortocircuito. Aquí pasa lo contrario. Y este suele ser un cambio brusco para los estudiantes. El capacitor es cortocircuito y el inductor es circuito abierto. Solo cuando tenemos delta. Ojo, no quiero que se confundan. Solo cuando tenemos delta. Listo, entonces como digo, mañana haremos ejercicios y enseñaré cómo encontrar las condiciones iniciales cuando tenemos esto. Esta es la mayor fuente que nos dificulta. ¿Sí? Entonces mañana haremos ejercicios utilizando fuentes de DC, fuentes de escalón unitario y fuentes impulsivas. Y pues hasta ahí quedaría todo el curso. ¿Sí? Entonces hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayamos entendido? No, todo está claro. Listo. Henry, Rubén, ¿qué tal? ¿Qué tal les parece esta clase de segundo orden? O de respuesta en general. ¿Qué tal? María, ¿cómo le ves? Si no tenemos ninguna pregunta, pues lo que tengan un buen resto de noche y pues nos veríamos mañana a las 6, ¿sí? Entonces, solo el día de hoy tuve unas pequeñas actividades aquí en la casita, por eso no pude.